Entonces, lo que vamos a ver hoy día es un poco esto, desenmascarando anomalías. ¿A qué se refiere esto? Desenmascarando anomalías. Anomalías se refiere o se podría entender como comportamientos extraños o en términos estadísticos, outliers. Entonces, aquí vamos a conocer formas en las cuales vamos a identificar outliers, ya sean de manera univariada, bivariada, inclusive hasta multivariada. Vamos a entrar un poco en contexto. Entonces, el análisis de outliers identifica datos, ¿no?, que se desvían significativamente del patrón general del conjunto de datos. Se utiliza para detectar errores, variabilidad inusual o valores extremos que pueden afectar la interpretación de los resultados. Este proceso puede involucrar métodos estadísticos y visuales como boxplot y análisis de dispersión. Entonces, si en estos webinars que se han presentado, o sea, hemos visto, ¿no? O sea, es tan importante tanto la utilización de métodos estadísticos, pero tampoco hay que descartar el método visual. O sea, el método visual también es importante. Inclusive, miren, sin hacer tanta estadística, sin guiarnos en números, nosotros podemos detectar que este punto de aquí es un outlier, ¿no? Ya que se diferencia del comportamiento del resto. Entonces, eso es un poco para entrar en contexto qué son los outliers. Como hemos visto en estos webinars, vamos a hablar un poco de los pros y los contras de tratar estos outliers. Entonces, los pros es que mejoraría la precisión del modelo. Esto, claro, hay que acotar, ¿no? O sea, cuando nosotros removemos outliers del modelo, hay modelos o algoritmos en los cuales son sensibles a outliers. Por ejemplo, el más clásico es la regresión lineal o la logística, la cual es sensible a los outliers y por lo cual tenemos que tratarlos de una manera en específico para que no influya en la predicción. Pero también hay otros algoritmos que manejan los outliers, o sea, le da igual si en la data hay outliers o no. Por ejemplo, claro ejemplo son los modelos o la familia de árboles, XGBoost, LightGBM, Random Forest, etcétera. Los pros que nos pueden detectar errores, o sea, outliers también se puede identificar, ¿no? Se puede identificar o se puede interpretar como un error en la data, lo cual también se podría interpretar como una baja calidad de datos. Ese podría ser una opción. Identificación de punto de interés. ¿Cómo se relaciona esto, no? ¿Por qué punto de interés? O sea, punto de interés, al menos para nuestra data, sí es un dato que resalta, se aleja de lo normal. Pero punto de interés, digamos, en caso de uso, se podría interpretar como un caso de fraude, ¿no? Un caso de fraude, su comportamiento es distinto o alejado del comportamiento normal. Entonces ahí vemos un poco cómo se entiende como puntos de interés. Robustez de las estadísticas. Recordemos, ¿no? Las estadísticas normalmente prefieren, por así decirlo, trabajar sin outliers. ¿Por qué? Porque influyen en ellos. Entonces, cuando nosotros removemos estos outliers, también, o sea, removemos o sabemos tratarlos, las estadísticas, es decir, nuestros análisis o conclusiones son mucho más robustos, o qué decirlo, mucho más convincentes o creíbles. Pero también hay estadísticas que trabajan los outliers, ¿no? Como por ejemplo la mediana, el rango intercuartil, etcétera. Seguridad y calidad de los datos. O sea, identificar estos outliers nos permite tener seguridad. Uno, cuando identificamos outliers, vamos ya sea por nosotros o los expertos y en las cuales nos garanticen que los datos son correctos y no son malos. O sea, outliers se puede interpretar de muchas formas. Puede ser un comportamiento extraño o también puede ser una mala generación de la data. Entonces hay que tener eso en cuenta. Optimización de recursos, ¿no? Optimización de recursos es, ¿no? El tema de si hay varios outliers, al removerlos vamos a optimizar ya que vamos a trabajar con menos data. ¿Cuáles son las contras? Digamos, al remover outliers, o sea, outliers son como puntos o observaciones en nuestro modelo. Entonces, cuando removemos ello, también estamos perdiendo información. Entonces, hay que tener en cuenta en ello. Hay que saber cómo, hay que decidir cómo tratarlo, ¿no? Cuando encontramos e identificamos outliers. Sesgo en el análisis, o sea, al remover puntos, ¿no? O sea, estamos, digamos, quitando realidad. Entonces ahí un poco va a haber el sesgo en el análisis. Decisiones subjetivas. Por ejemplo, para mí, digamos, para mí o cualquier analista, digamos, un outlier no puede parecer un error o término en la cual deba removerse o no ser tratado, ya que es un punto 2. Pero digamos,
Para el experto en negocio o negocio dicen no, considera ese punto ya que ese punto no se puede despreciar, no lo puedes eliminar, se tiene que considerar. Entonces ahí viene el tema de decisiones subjetivas, no por nosotros, los analistas de datos, digamos, sin tanto conocimiento en el campo, podríamos decir eso, pero alguien experto también alguien experto podría decir, no, considera ese punto ya que es importante para nuestro análisis y también lo consideramos cuando hacemos, digamos, cálculos o métricas o KPIs. Entonces hay que tener en cuenta eso. Complejidad adicional. Complejidad adicional, o sea, ya por el hecho de analizar estos outliers, o sea, hay una complejidad adicional, ¿no? Que se incluye dentro de nuestros análisis. O sea, siempre cuando hacemos como vimos en el anterior webinar, en el análisis exploratorio de datos, o sea, el outliers, identificación de outliers es una complejidad adicional, ¿no? Es un análisis extra más que se tiene que realizar. Bueno, el impacto en modelos predictivos, eso ya lo hemos visto, lo hemos señalado. Y el riesgo de sobreajuste, bueno, ese también, ¿no? Cuando removemos estos outliers puede haber sobreajuste ya que estamos removiendo información. Entonces, cuando en el futuro haya outliers, entonces el modelo no va a poder identificar o los va a clasificar mal. Entonces hay que tener en cuenta eso. Análisis de satélite. Ahora las datas que le voy a mostrar es un poco descriptivo, hay que decirlo, no es necesario conocer tanto la data, pero sí hay unos puntos claves, ya le voy a mencionar. Vamos a analizar esta data del satélite, el conjunto de datos StatLog, satélite Landsat, original del repositorio de aprendizaje automático del UCI. Entonces, el punto que quiero que se lleven en cuenta es esto. En este dataset se combinan datos, entrenamiento y prueba. Las tres clases más pequeñas, es decir, Dam Grace, Soil, Cotton Crop, Vegetation Stable, perdón en mi inglés si está mal, o no sé, no también, se combinan para formar la clase de valores atípicos. Entonces, estas tres categorías son, digamos, la data que tiene valores atípicos. Mientras que toda la demás clase combina para formar una clase de valores, bueno, acá creo que debe ser típicos o normales. Entonces, acá lo que quiero que se recuerden es que estas tres categorías son los valores atípicos. Eso lo vamos a hacer a futuro un poco para modelar. Igual, análisis de outliers en carreras universitarias. Esto ya lo vimos en el anterior webinar, entonces les comento un poco esto. Los datos se refieren a carreras universitarias y hay mucha información sobre ingresos, tasa de empleo, proporción de personas, etcétera, en el mercado laboral, ¿no? En el mercado laboral y en términos de tasa de desempleo. O sea, hay mucha información acerca de carreras universitarias. Entonces, si no tienen alguna consulta o si tienen alguna, la lanzan con confianza, ya les comenté. Eh, Ahora voy a compartir pantalla completa. Vamos a iniciar con el análisis del error. Entonces, esto va a ser nuestro temario, por así decirlo. Vamos a primero, como siempre, definir nuestro directorio de trabajo. Vamos a hacer la carga de paquetes, la carga de datos, el preprocesamiento. Hoy vamos a ver 5 métodos para identificar outliers. El primer método va a ser Summary y Quantity. Método 2, como siempre, el tema de las gráficas. Método 3 es un paquete RStatics. Método 4 es otro paquete Outlier Tree. Este les va a gustar, la verdad es que muy bueno. Y por último, IsoTree. Les adelanto, no vamos a entrar un poco de explicación, si un poco más vamos a entrar al tema de identificación de outliers. Y ahí ya, si quieren un poco profundizar o conocer un poco cómo trabaja esto, un poco más a fondo, ahí pueden entrar, o sea, al CRAN, ya que esto está en CRAN y tiene su documentación, por lo tanto. Entonces vamos a iniciar. Primero definido nuestro directorio de trabajo. Vamos a cargar los paquetes. Como les decía, los tres paquetes que van a permitirnos detectar outliers en sí por así decirlo, son RStatics, IsoTree en Outlier Tree. No sé si lo han trabajado antes, pero si lo han trabajado, ahí pueden escribirlo. Un poco, de repente si saben un poco, nos pueden ayudar ahí. Entonces, la primera data, y acá, vamos a ver HipoGlimpse. Entonces, em, en los webinars, o como les decía, siempre recalco esto, ¿no? Cuando nosotros trabajamos datos,
la clave o algo que tenemos que tener siempre es el diccionario de datos. El diccionario de datos se refiere, ¿no? ¿Qué significa cada variable? ¿Qué significa cada variable? O sea, age, que bueno, viene a ser la edad, sex, que viene a ser el sexo, anti-roxine, igual, ¿no? ¿Qué significa? Pero en este caso lo vamos a obviar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos nuestro enfoque hoy va a ser identificar outliers. Entonces, ¿qué es lo que significa? No entra tanto aquí. Entonces, vamos a continuar. También vamos a cargar la data que viene a ser de las carreras. Lo leemos. Con este código de acá lo que vamos a hacer es vamos a remover la notación científica. Vamos a seleccionar las variables que vamos a convertir a factor. Las convertimos a factor. Y con este acá vamos a tener nuestro data frame que va a contener solamente variables numéricas. Entonces vamos a empezar con el primer método. El primer método viene a ser summary y quanti. Entonces, aunque parezca simple esta función, van a ver que con esto igual es muy importante, muy relevante, porque nos va a permitir a la vista y con un simple código, una función, determinar outliers. Entonces, vamos a ir con unos cuantos. Por ejemplo, ¿no? El tema de la edad, tenemos que el mínimo es 1, el primer cuartil es 36, la mediana es 52, el tercer cuartil es 67. Entonces acá vemos que el valor máximo es 455, ¿no? Si nosotros vemos la diferencia que hay entre el máximo y el tercer cuartil, vemos que hay una gran diferencia, ¿no? Entonces podríamos decir que hay outliers. Vemos que acá hay un outlier 455 y 1. Entonces ahí, básicamente, con la función ya podemos determinar si una variable tiene outliers o no. Normalmente los outliers se refieren a variables numéricas, pero también puede haber variables categóricas outlier. ¿Cómo sería ese caso, no? ¿Cómo sería? En ese caso, nada, ¿qué les digo ahí? En ese caso, por ejemplo, busquemos sexo. No hay, la relación es 1087, 849, 106 de missing. Vamos un poco bajando, buscando la variable, porque estas son categóricas. Y acá encontramos uno, ¿no? Tenemos que de esta variable Hippopituitari, vemos que la mayoría o casi el 100%, 99% es false. Pero acá tenemos un outlier. Entonces podríamos decir que este es un outlier para una variable categórica. Igual, ¿no? Podemos aquí continuar. Por ejemplo, TSH, tenemos que el mínimo es 0, el primer cuartil es 0, la mediana es 1. Y como vemos, no avanza mucho, ¿no? Entre el mínimo y hasta el tercer cuartil va de 0 a 3. Pero miren el valor máximo, 478. Entonces ahí podemos también ver que hay outliers. Y así, ¿no? O sea, la función summary, o sea, analizando variable por variable, podemos ver qué variables tienen outliers y qué variables no. Hemos visto para variables numéricas y para variables categóricas. La otra forma que pueden hacer este análisis de outliers es con la función quantil. Por ejemplo, ¿no? Llaman a la función quantil, seleccionamos nuestra variable T3, entonces que tenemos esta acá. Acá le decimos, ¿no? Queremos las probabilidades o las proporciones que va de 0 a 1 en una amplitud de 0,01. Acá que si tiene MISI, entonces que lo considere o que lo tenga en cuenta. Entonces aquí lo que podemos ver es esto. Vemos que el cuantil 0% es 0,05, vemos que el 1% es 0,3, su valor, ¿no? 2% de la data, 0,4. Lo que nos interesa acá siempre son estos, los puntos máximos, o los cuantiles 95, 96, etcétera. Vemos, ¿no? Del 95% de la data llega hasta 3,40, 3,60, 3,9, 98, 4,20, 99, 4,81 y el 100% se dispara, ¿no? O sea, miren cómo crece lentamente, pero ya al llegar vemos que hay un número máximo que es 10,60. Entonces ahí claramente vemos un outlier, ya que es más del doble. Entonces, como hemos visto, el método uno podemos identificar a partir del summary y el otro a partir del quantil, la función quantil. Y igual, o sea, lo podemos hacer este para una variable. Si queremos para las otras, igual, ¿no? Variable por variable. En este caso, quantil solo sirve para variables numéricas. Para variables categóricas, bueno, haríamos un bar plot donde encontremos, no sé, por ejemplo, ¿no? Miremos acá, diagnosis, acá miren, diagnosis tenemos que, de esta categoría tenemos 154, de esta categoría 2553, de esta categoría tenemos 63 y de secundaria solamente tenemos 2. Entonces podríamos decir que acá
Outliers serían el tema secundario, ¿no? Inclusive podríamos agregar a primary, porque si acá hacemos una proporción, o sea, negativo se lleva todo, ¿no? Casi la mayoría. Y junto con compensated. Entonces, ya hemos visto, digamos, de forma de tablas o de números, ahora vamos a verlo de forma gráfica. El método 2 que viene a ser esta, la forma gráfica. Nada, para ello utilizamos plot histogram. Este plot histogram que va a utilizarse o va a trabajarse con variables numéricas. Esto simplemente lo aplicamos a nuestra data, le agregamos acá un dem, dw. Vamos a ampliar esto. Y acá nosotros podemos identificar, ¿no? Miren, no hemos hecho solamente una línea, una función y ya nos grafican todos los histogramas. Entonces acá podemos detectar age. Por ejemplo, vemos acá un punto que está el outlier, la variable age. FTI vemos que también tiene presencia de outliers o valores atípicos. T3 también. T4U podríamos decir que no tanto. TCH claramente, ¿no? Porque si bien acá llega hasta 500 es porque acá hay valores dentro de este rango, ¿no? Y acá, inclusive TT4 también podríamos decir que outliers. Y así, como hemos visto, digamos que la manera visual hemos detectado fácilmente qué variables tienen outliers y qué variables no. Digamos, de variables, digamos, de la anterior forma nos hubiera tomado un poco más de tiempo y un poco más de análisis, ¿cierto? Entonces, nada, ese es para variables numéricas. Entonces, como les decía, para variables categóricas utilizamos plot-bar. Y aquí tenemos de forma sencilla, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, podríamos decir que lithium, el valor true es outlier, tumor, por ejemplo, true también es outlier, y lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Y pituitary también tiene outliers, inclusive secondary también podríamos considerarlo outlier, ¿no? Porque recordemos que son valores extraños o valores atípicos. Entonces, nada, eso es con el método 2. Ahora vamos a entrar con el método 3. Este incluye ya un paquete. Este sí les puedo comentar un poco, RStatics. RStatics, ¿cómo se basa? Se basa en esto. Si alguno llegó a su curso de estadística, se va a acordar o se va a familiarizar bastante en esto. Entonces, valores arriba del tercer cuartil más 1.5 el rango intercuartil o abajo del cuartil 1 menos 1.5 el rango intercuartil son considerados como outliers. Acá, además de que RStatics te muestra los valores outlier, también te muestra valores extremos. Entonces, ya alguien se preguntará, ¿no? ¿A qué te refieres con extremos? Si ya tenemos outliers. Entonces, extremo se refiere, ¿no? Igual, toma como referencia el cuartil 3 más 3 veces el rango intercuartil. O sea, ya no toma 1.5, sino 3 veces el rango intercuartil. Y aquellos que estén debajo de este valor, el cuartil 1 menos 3 veces el rango intercuartil, son considerados puntos extremos. ¿Cómo le identifican los outliers? La identificación de outliers es realmente sencillo. Tenemos nuestra variable o nuestra base IPO, llamamos a la función identify outliers, especificamos la variable que queremos aplicar o identificar los outliers, corremos esto y ya nos indica, ¿no? Ya nos indica si es outlier. O sea, a nuestra data, lo que nos va a devolver van a ser las observaciones que tienen o que son outliers. Por ejemplo, acá nos dice esta variable es outlier, acá nos dice true, y si es un valor extremo también nos dice true. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ¿no? Hay otra particularidad o otra buena función que tiene este Identify Outlier, es que también podemos hacer esto, aplicarlo con el Group By. Imagínense, ¿no? Esto es para toda la data, pero ¿qué pasa si queremos identificar outliers, no sé, por categorías? Entonces, acá tenemos, llamamos a a la base IPO, agrupamos Group Pregnant y queremos identificar outliers en base a la edad. Entonces, miren, acá la edad Outlier nos ha identificado solamente una observación, pero vamos a ver de repente cuando la agrupemos por pregnant, nos identifique más. Entonces, miren, ¿no? Lo curioso. Por eso es que un poco entrar, ¿no? O sea, el comportamiento, si bien de modo general nos devuelve un outlier, cuando es mm, cuando la agrupamos por pregnant, ya sea true o false, nos devuelve, ¿no? Nos devuelve que tenemos 8 outliers. Y si a esto le hacemos, no sé, un count, nos puede decir, ¿no? Pregnant. Entonces ahí nos puede decir que aquellas personas que están embarazadas, hemos encontrado 7 outliers. Y aquellos que no están embarazadas, hemos encontrado que solamente hay un outlier, que es justo este, ¿no? Entonces ahí podemos ver un poco, ¿no? Los outliers es bastante, digamos, subjetivo. O sea,
Ya depende de nosotros qué tipo de análisis queremos y en base a ello realizarlo, ¿no? Ya vimos de modo general, encontramos un outlier, pero cuando lo dividimos por grupo o lo hacemos por grupo de otra variable, podemos encontrar mucho más outliers. El método 4 se refiere a outlier tree. ¿A qué se refiere Outlier Tree? Outlier Tree es un paquete y la verdad es que le va a gustar este paquete. La primera vez cuando lo vi, o sea, me agradó porque, como ven, es una sola función, meto mi base. Bueno, estos son parámetros, digamos, que ya están definidos, pero nada, ahora van a ver. Por ejemplo, corremos esta función Outlier Tree en la función IPO, en la función, disculpen, en la base IPO. Lo corremos. Y acá van a ver los outliers, los distintos outliers que ha encontrado. Esto en base a aplicando árboles. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les comento un poco cómo se debe interpretar esto, cómo se interpretaría. Por ejemplo, lo que ha encontrado Outlier Tree ha encontrado que tenemos 8 outliers. En la fila 531 encuentra que la variable sospechosa es esta, como vimos ya anteriormente. El valor sospechoso es true, ¿no? Que justo también ya lo vimos anteriormente, que encontramos que había un solo valor. Entonces, mire, ¿no? O sea, solamente corriendo esta función ya nos dice dónde hay el outlier, inclusive nos dice qué variable, inclusive nos dice qué fila. Por ejemplo, si ustedes quieren comprobarlo, tipo acá 531, como le hacemos un glimpse. Por ejemplo, ¿qué había encontrado acá? Había encontrado que hipotuitary era true. Entonces acá lo buscamos y acá está, ¿no? Hipotuitary, true. Entonces ahí un poco nos dice, ¿no? Nos dice cuál es su valor, qué variable está sospechosa, cuál es la fila y su valor. Y un poco también nos identifica o nos justifica por qué ellos han encontrado, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dice la distribución 99.964% es diferente. Entonces ahí nos está explicando por qué. Miren, ¿no? O sea, nos indica la fila, la variable, el valor sospechoso y el por qué. Ok. Vamos con otro. Por ejemplo, en la fila 623 nos dice que la sospechosa columna es la edad. El valor sospechoso es 455, como también lo vimos anteriormente. Y nos explica por qué, ¿no? Porque el 99.964% es menor o igual a 94. Acá nos explica la media, estándar, etc. Veamos otra variable que no hemos encontrado, por ejemplo, FTI, ¿no? FTI que no hemos visto, nos dice que esta es la fila 1438, su valor sospechoso es 394.50, y acá nos explica, ¿no? Es sospechoso ¿por qué? Porque el 99.6%, 61%, es menor o igual a 232. Y entonces un poco nos explica, ¿no? Y acá, quiero que también esto, miren lo bueno que es esto. Acá no solamente nos dice de modo general, está encontrado, pero se ha metido dentro de grupos. ¿Qué se refiere dentro? Dado que TT4 es mayor a 123 y referral source es diferente de other. Entonces ha combinado un poco variables, no ha entrado dentro de las variables. Y acá igual, la fila es 745, su valor sospechoso de la columna es TT4, su valor sospechoso es 239, y dado que es filtrado en base a estas categorías. Estos filtros, mejor dicho. Entonces miren, ¿no? Miren todo el análisis que hace por dentro esto. Entonces igual, si quieren entrar un poco a profundizar, igual lo pueden hacer, ¿no? Este código igual se va a compartir, es solamente un pequeño requisito que le pedimos, pero eso ya va a ser al final. Ok. Ahora, este outlier tree también lo vamos a aplicar a la data de carreras, que data de carreras, digamos, IPO es una base del paquete, pero data de carreras sí es una base real, es una base real. Entonces vamos a ver cómo trabaja esto en una base real. Outlier tree. Igual, esta base, recordemos que es una base con variables factor, variables numéricas, etcétera. Lo corremos y acá no, nos dice esto. Nos dice que encontró tres outliers, por ejemplo, la sospechosa columna de full time con su sospechoso valor 111, ya que el 99.42% es mayor o igual a 488, ¿no? Entonces, justamente y lógicamente lo está clasificando bien, ya que el 99%, más del 99% es mayor o igual a 488 y tenemos un valor mínimo de 111. Sospechosa columna P25TH, encontramos esto, 95.000 y así, ¿no? Sucesivamente. Igual, otro, cuando se mete dentro ya hace, digamos, ramas, se mete por las ramas, o sea, otras variables
Ya vemos, ¿no? Hemos encontrado que la sospechosa columna sample size, su valor sospechoso es 2, dado que P25TH es menor o igual a 37.900. Entonces, eso, ¿no? Ya tenemos. Por ejemplo, acá podemos ver el registro 74 del tema full time, esto full time, 111. Hacemos una gráfica de history. Si bien acá el tema de la gráfica no nos ayuda mucho porque recuerden que esto lo hace por buckets, entonces acá el tema del summary sí nos identifica, ¿no? 111, miren, el mínimo es 111, pero el primer cuartil es 3154. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? O sea, si bien hemos visto anteriormente que el tema de las gráficas nos ayuda, entonces no siempre va a ser eso, ¿no? Por ejemplo, recuerden que el histograma lo agrupa por buckets, entonces cuando lo hace por buckets, acá vemos simplemente que inclusive podríamos decir que aquí hay outliers, ¿no? Outliers a la derecha, pero no encuentra outliers a la izquierda. Entonces, justo eso nos ayuda, O3, ¿no? El paquete O3, digamos, es robusto ante eso. Si acá, por último, le hacemos un sort, o sea, primimos los valores y lo ordenamos, vemos, ¿no? El mínimo valor es 111 y el segundo valor mínimo es 488. Entonces, ahí claramente vemos, o sea, es un outlier, ¿no? ¿Por qué? Porque se está disparando en 4 veces el siguiente valor. Entonces, vamos a entrar ahora al tema del satélite, o mejor dicho, al método 5. Hasta ahorita hemos visto 4 métodos para detectar outliers. Ahora vamos a ver el quinto y último método. El quinto y último método va a utilizar el paquete ISO-tree o Isolation Forest. De repente alguien ya lo ha manejado. Isolation Forest es un muy buen paquete para identificar outliers. Inclusive cuando me metí un poco a descubrir o ver cómo interactúa es muy bueno. ¿Por qué? Porque este no solamente ve outliers de una dimensión, 2 dimensiones, que bien lo puede hacer, que no lo vamos a ver acá, pero vamos a ver su fuerte cuando trabaja con muchas más dimensiones, con 2, 3, 5, nada, creo que acá lo vamos a ver inclusive de 10, 20 variables, etcétera. Ya, vamos a entrar en la data satélite, cargamos esto, las clases que tenemos, por ejemplo, los valores únicos de esta variable clases, se ponen acá, tenemos esto, ¿no? Tenemos alrededor de 4, 5, 6 categorías. Entonces, si se acuerdan, tenemos las clases, el table, un poco la distribución en las cantidades que hay por cada categoría. Un poco si se acuerdan, hemos definido que estas 3 categorías son aquellas que son outliers. Entonces vamos a identificar esto, is-outliers. Acá eliminamos o creamos una nueva dataset eliminando la variable clases. Entonces aquí lo que tenemos, vamos a ver que tenemos 36 variables, ¿no? 36 variables que la han sacado del satélite. Acá la base original es las 36, pero solamente es agregar la variable clases. Vamos a utilizar estos dos paquetes, MLmetrics y Table Extra. Entonces, no voy a entrar, como le decía, un poco a definición, sino un poco más la aplicación. Entonces, la primer método, o sea, Isolation Forest tiene varias, ¿qué decirlo? Varias iteraciones o varias formas de cómo trabajarlo, o varias opciones, mejor dicho. Entonces, la primera es Isolation Forest, que es el original. Acá corremos esto. Tiene sus parámetros en dim, sample size, en trees, missing action, fail. Entonces, luego cuando tenemos el modelo que viene ese modelo original, Isolation Forest, a este ya lo conocemos, aplicamos predict en el modelo y en nuestra data, ¿no? Acá pred-orig. Igual, al igual que los modelos que hemos visto, que han visto, o sea, las predicciones que nos bota Isolation Forest va a ir de 0 a 1. Eso por ahora ya les voy a comentar, o sea, o bueno, les adelanto que mientras que la predicción o esta probabilidad que vota el Isolation Forest es más cercana a 1, entonces es más probable que sea outliers.
vamos a ver otra alternativa, otra opción es Density Isolation Forest. Corremos esto, igual lo ponemos predict. Entonces tenemos la predicción original, predicciones de dense. Un poco para que entiendan ahí la diferencia. Por ejemplo, aquí vamos, ¿no? En div 1, sample size 256. Esto también está acá. En 300 también está acá. Missing action fail también está acá. Entonces lo único que cambia, lo único que se agrega es esto, scoring metric density. Cuando aplicamos esto, ya estamos aplicando density isolation forest. Ok, Faircut Forest es otra iteración u otra opción de Isolation Forest. Igual, aplicamos en nuestra data, los parámetros. Igual, esto ustedes pueden jugar, pueden cambiarlo, etcétera, etcétera. No es, digamos, algo fijo, ¿no? Pero ya uno ya va jugando ya con eso. Entonces, lo único que cambia acá es que ya le quitamos este scoring metric y le aplicamos prop pick pool gain igual 1. Entonces, con eso ya tendríamos Faircut Forest. Corremos esto, le aplicamos predict, ya tenemos las probabilidades. Entonces, acá es un poco formando un data frame. Vamos a tener el primer modelo que hemos visto, Isolation Forest. El segundo va a ser Density Isolation Forest. El tercero es Faircut Forest. Y acá, ¿se recuerdan? O sea, Pred-origin, que vienen a ser las probabilidades, Pred-density y Pred-Faircut Forest. Entonces, esto, recuerden, ¿no? El A, U, C son las probabilidades por un lado y el otro son los unos y ceros. Entonces, is-outliers, si es un poco para que vean los valores, son true-false, ¿no? Que el R ya lo toma como unos y ceros, el true como uno y el false como cero. Y con eso obtendríamos el A, U, C. Y con esto, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que si las distintas variaciones de Isolation Forest pueden determinar que estas tres categorías en realidad las detecta como outliers. Entonces, eso es un poco como los modelos, ¿no? Borramos esto. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos, nos dice esto, que el modelo Isolation Forest tiene una AUC o una curva de ROC de 0.691. Miren, a pesar de que Isolation Forest es muy bueno, acá nos bota un AUC de 0.691, ¿no? Pero no menospreciarlo para nada, ¿no? Porque recuerden, o sea, la data stat without class, o sea, no es una data de 3, 4, 5 variables numéricas, son de 36 variables. Sin embargo, sus variaciones sí han tenido un mucho mejor desempeño. Por ejemplo, ¿no? Density Isolation Forest, este detectado tiene un AUC de 0.82, muy bueno. Faircut Forest, 0.842. Entonces ahí vemos, ¿no? Que Faircut Forest está rankeando. Miren, yo le voy a hacer esta variación acá. Miren, 256 sample size. Le hacemos tal vez una variación de 36. Igual corremos esto, vemos los resultados. Y acá un poco lo anterior que vimos es 0.84, ¿no? Miren, nosotros al reducir el sample size, miren cuánto crece nuestra OC. 0.87, que la verdad es muy bueno. O sea, ha detectado bastante de aquellos que son outliers. Entonces, o sea, como le decía, podemos ir jugando, ¿no? Esto, o sea, hemos visto que el Isolation Forest, digamos, si tenemos o si alguna vez nos toca modelar en términos de identificar outliers, quiénes son outliers y quiénes no, entonces una opción fija y a primera es Isolation Forest, ¿no? Ya que nos ayuda bastante. Sería bueno también, o sea, que ya para ustedes, o sea, compararlo esto tal vez con un XGBoost, un Random Forest, etcétera, etcétera. Pero digamos, Isolation Forest se caracteriza por detectar outliers. Entonces, ahora igual, eso lo hemos aplicado en una data que viene dentro del paquete. Ahora vamos a aplicarlo en una data real. Pero para eso quiero un poco ilustrarlos en este punto. No vamos a guiar en base a esta metodología o en base a este pensamiento. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que tenemos acá, ¿cómo definiríamos un outliers? Entonces, en primera dimensión tenemos esto, ¿no? Una recta. Entonces, mis puntos normales serían estos. Tal vez este llamémoslo que está en el eje con x igual a 3. Y un outlier sería este, ¿no? Que esté en el eje igual a 10. ¿Cuánto sería el crecimiento? Sería por 3.
por 3, más de 3, ¿no? Mayor a 3, por mayor a 3, más de 3 veces. Entonces acá tenemos, este es en primera dimensión, a dimensión uno. ¿Qué pasaría si nosotros lo agregamos en dos dimensiones? Aquí tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y. Entonces acá tenemos un punto, este sería tal vez el punto 1, 1. Y acá tal vez deberían haber otros puntos, puntos cercanos. Estos serían los valores típicos o comunes. Y un outlier de repente sería este, ¿no? Este sería, por ejemplo, el valor 9 y acá el valor 9. Entonces, si nosotros hacemos la inferencia, podríamos decir que acá ha sido por 9 veces, ¿cierto? Por 9 veces. Y acá, para acá, sería también por 9 veces. Entonces, definiríamos un outlier como aquel que se aleja bastante tanto de los ejes, tanto eje X, eje Y. Esto justo, miren, con esta metodología vamos a ir un poco para que se entienda este último ejercicio, último ejemplo. Ahora voy a abrir un poco el Python. Entonces, em, este, este código lo que me va a hacer va a graficar puntos comunes y me va a graficar unos outliers. Pero este lo vamos a ver en 3D. Digamos, en el Excel no puede hacer gráfica 3D, pero al menos el Python o el R sí me permite. Entonces, quiero que se enfoquen aquí. Tenemos acá un gráfico en 3D, tenemos acá gráficos comunes y estos son los gráficos outliers. Entonces, quiero que se enfoquen en este. Imagínense que este que es 0.33, 0.58, 0.68. ¿Cuántas veces tiene que ser o se tendría que multiplicar para que llegue a estos outliers, no? O sea, lo que yo quiero que se lleven aquí es que una forma de identificar outliers es que el outlier es n veces, razonablemente n veces mucho mayor que los valores normales. Entonces eso quiero que se llame. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto para uno, para 2, para 3. No siempre, claro, un outlier no siempre va a ser o va a cumplir esta regla, ¿no? Que va a ser, no sé, 5 veces mayor en el eje X, 8 veces mayor en el eje Y, 10 veces mayor en el eje Z. O sea, si se cumple eso, genial, es un outlier. Pero también puede darse el caso que solamente sea mayor en solamente dos o uno de los ejes. Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero si cumplen todos los ejes o en la mayoría, sin duda y en definitiva, outlier, como hemos visto, ¿no? Para una dimensión, dos, inclusive para tres dimensiones. ¿Por qué se los comento esto? Porque esto nos va a servir para entender un poco Isolation Forest, cómo trabaja con data real. Como le dije, df-numeric es la data de carreras. ¿Por qué Defection Numeric? Porque el Isolation Forest trabaja con data numérica. Entonces aquí lo que vamos a ver tenemos que son 173 registros y tenemos 17 variables, en las cuales todas son numéricas. Entonces aquí viene, ¿no? ¿Cómo identificamos outliers? ¿Cómo vamos a, o sea, alguien viene a la pregunta, ¿cómo identificamos outliers en 17 dimensiones? Si para uno o dos estamos con summary, histograma, boxplot para 17. Entonces, aquí viene nuestro ayudante, nuestro observador, Isolation Forest. Entonces, ahorita yo les voy a demostrar que Isolation Forest hace una buena clasificación o identificación de outliers en 17 dimensiones. Entonces, como hemos visto en el anterior ejemplo, Faircut Forest era el algoritmo que rankeaba. Entonces lo vamos a llevar con Faircut Forest. Faircut Forest le aplicamos a nuestra data, aplicamos, nos llevan los parámetros, a este le aplicamos sample size 30, el número de árboles viene a ser 100. Acá le aplicamos prop-pick pool gain igual 1 y en missing action fail 1. Entonces acá le ponemos model FCF, corremos esto, le aplicamos predict, ya tenemos nuestros scores. Acá un poco hacemos un poco de análisis, o sea, graficamos la distribución de los scores, como vemos, ¿no? Score bajo y score altos. Entonces acá, como le decía, el tema de cómo se entiende este score de Isolation Forest, entonces aquellos que tengan un alto score son aquellos que son identificados como los más outliers o outliers. Guardamos esa variable props, guardamos en la variable props de nuestra data frame. Esta es score. Hacemos un summary de las probabilidades, va de 0,398 hasta máxima 0,750.
Entonces, lo que vamos a hacer es un poco demostrar que Isolation Forest está haciendo un buen trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear nuestro dataset con el promedio y el mayor score. Entonces, el promedio se obtiene de esta forma, pero esto, claro, lo vamos a hacer para las 7 variables. Esto se obtiene de esta forma. Entonces, nada, por ejemplo, a nuestra base que viene a ser variable numérica, le calculamos la media. Si tiene valores missing, entonces que también lo considere, ¿no? O sea, que no nos bote missing. Y acá por último le vamos a crear esta data como una columna observación que viene a ser el promedio. A este le vamos a anexar esta data que viene a ser, recuerden, ¿no? Props, nos vamos a quedar con el mayor valor y a esto le vamos a crear una variable que van a ser outliers. Primeramente le agregamos esto. Props no lo encontraba, parece que no me corrió esto. Sí, ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, props no lo encontraba. A ver, vamos a correrlo, ¿no? Ah, olvidado. Definición numérica, props. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, ya tenemos nuestro dataset. Nuestro dataset, claro. La primera observación va a ser el promedio y la otra va a ser el outliers. Entonces, ahorita lo que yo le voy a mostrar que en base a la anterior lógica, esto se va a cumplir para la mayoría o todas las variables. Entonces, aquí le aplico pivot longer, un poco para darle formato y demostrar esto. Y aplico pivot wider, porque lo que quiero hacer ahora es lanzar la media, esta columna ops que viene a ser las observaciones media y el outlier, que viene a ser la de mayor probabilidad. Recuerden aquí, la de mayor probabilidad. Y para hacer la diferencia, ¿no? Ahora lo tengo, ¿no? Tengo la media y tengo el outlier. Entonces, ahora voy a crear la diferencia en porcentaje, o mejor dicho, su crecimiento. Que viene a ser, ¿no? ¿Cuándo es su crecimiento? Crecimiento. Entonces viene a ser outlier, sencillo, ¿no? Outlier menos la media por 100 sobre la media. Y esto para todas las variables. Entonces, si vemos aquí, y aquí vemos claramente esto, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la variable total, si lo comparamos el promedio con el outlier, es 9 veces, ¿no? Tiene su valor, que es 9 veces lo que es el promedio. El sample size, el outlier es 6 veces, 4 veces el mean. Women es viene a ser 1256 veces, ¿no? Entonces un crecimiento de 1256%, acá de un 49%, 49 veces, mejor dicho. Ya, esto es con el promedio. Ahora veamos con el percentil 95. Ahora por último, ya para cerrar, vamos a ver o vamos a comparar nuestro dataset con el percentil 95 en score y con el mayor score. Igual, ¿cuánto se diferencia? Entonces, estas son las cantidades de veces, ¿no? Que se diferencian. Por ejemplo, 39. 3735 si queremos televisión, entre 39,370 y eso, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerlo acá, sin hacerlo, o sea, cuántas veces para no complicarnos, sin hacer el crecimiento, sin especificarla en cantidad de veces. N veces, llamémoslo aquí, n veces la media. Entonces acá va a ser outlier sobre min. Y ahí vemos, ¿no? Claramente, o sea, según en base al algoritmo o lógica que hemos definido antes, vemos, ¿no? La cantidad de veces que el outlier tiene el valor sobre la media. Tenemos que 10 veces, 7 veces, 5 veces, 13 veces y así, ¿no? O sea, siempre vemos un crecimiento, mayormente un crecimiento de mayor al 100%. Inclusive, miren, 10 veces, 10,7, 12,5, etcétera. Entonces, miren, ahora por último vamos a comparar con el percentil 95, que es realmente alto, y cómo se diferencia con el mayor score. Para esto igual tiene su lógica, ya es un poco trabajar, n veces, vamos a cambiarle esto solamente, es la misma lógica, n veces percentil 95, y acá solamente le quitamos esto,
Probamos esto y ya estaría. Entonces, ¿no? Acá ya para terminar, hemos visto que el percentil 95 con el outlier o viene a ser el valor más extremo, vemos que el total se diferencia, ¿no? De dos veces alejado, sample size 1.55 veces, 1.04, o sea, acá podemos destacar los valores que son claramente, eh, digamos, mucho alejados, ¿no? Por ejemplo, 2.8 veces, acá está variable employee 2.06 veces, part-time 3.02 veces, 2.44, 2.92, 2.18. Inclusive acá le podemos hacer, ¿no? Si bien tenemos acá alrededor de 18 variables, podemos hacer esto. Podemos identificar cuáles son mayor a una vez, ¿no? O sea, superior al 100%. Entonces acá le hacemos un filter, n veces el percentil 95 es mayor a 1. Esto lo voy a poner en modo, digamos, formal o profesional porque nos está generando un problema. Para que no haya problemas. Acá. Ya. Ya. Entonces tenemos que, ¿dónde supera mayor al 100%? En 13 de 18 variables. Entonces así hemos mostrado que el Isolation Forest es bastante robusto. Inclusive esto lo he encontrado en una data real, ¿no? Y así podemos identificar, por ejemplo, las carreras que se destacan o son outliers en varios aspectos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el tema de empleados, el tema full-time, part-time, full-time year-round, unemployed, etcétera. Y nada, eso es todo por ahora. Recuerden si tienen alguna consulta, nada a la lanza. Entonces, ya para terminar, solamente quiero recalcarles esto. Eh, por ahora, nosotros estamos preparándonos para un futuro de lanzar cursos analíticos. Ya algunos de los que han asistido anteriormente en este webinar o en el anterior webinar ya ha sido nuestro, digamos, han asistido a nuestros cursos. Entonces, nada, les queremos decir que en un futuro, ya sea en julio o en agosto, como máximo, estaríamos reaperturando los cursos. Aquellos interesados, tenemos estos cursos actualmente, que viene a ser el curso de R for Statistics, R for Data Science, que va desde cero hasta Pro. Que este curso, si bien se enfoca en lo que es programación, también lleva la parte estadística, pero esto se enfoca en la programación de R. Statistics for Data Science, que acá también se ve programación, pero acá su foco viene a ser el análisis o el generar insights. O sea, en cada tipo de análisis siempre generamos insights. Y luego lo siguiente es que si alguien está interesado, no sé, en tener una asesoría, ya sea, por ahora sí estamos brindando solamente asesoría analítica profesional, si alguien está interesado, o sea, nos puede escribir a este, a ese link y nosotros le ayudamos con gusto. Por último, si alguien quiere adquirir ya sea los códigos o el dataset, nos puede dejar o nos puede escribir, dejar sus comentarios de este webinar a este link y compartiéndolo a este correo. Entonces esto les voy a compartir. Entonces aquellos interesados que quieran acceder ya sea al código así como al dataset. Nada, nos dejan sus comentarios en este link de acá, Data Science School Reviews, qué tal le pareció el webinar, honestamente. Y nos envían un screenshot a este correo. Eso ya fue compartido ya, ahí compartido en el chat. Entonces, nada, eso es. Y más bien, gracias por asistir y nada, cualquier duda que tengan acerca de este webinar, nos mandan por correo y con gusto le ayudamos o al WhatsApp. Nada, muchas gracias y eso es todo.